Vivimos una época de incertidumbre, encierros y preocupaciones, pero también hay que pensar que al final del túnel podemos siempre buscar una esperanza. Para hablar de esto vamos a conversar hoy en este programa especial con el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Es el doctor Víctor Saadia, quien además es autor del libro Estilo de Vida en Conciencia. Hay mucho que platicar sobre esto que estamos viviendo, la COVID y cómo manejarla. Así que empecemos, doctor Víctor, ¿cómo aprender a convivir con el nuevo coronavirus? Hoy en día todas las estructuras a las que estábamos acostumbrados hace tan solo unos meses, pues están desestabilizadas. La forma en la que caminábamos en la calle, la forma en la que trabajábamos, nuestros ingresos, nuestra salud, nuestras relaciones interpersonales, el tocarnos entre nosotros, los planes a futuro, son muchas pérdidas que hemos tenido y que no nos ha dado el tiempo de procesarlas y analizarlas. Y por eso yo creo que es muy importante cuando hablamos de esto, empezar a hablar de estas como pérdidas y como tal, como una posibilidad de duelo, de sentir que realmente estamos perdiendo algo, porque esa es la manera en la que la podemos primero aceptar y no negarlo, y después le podemos dar un mayor significado en nuestras vidas. Porque definitivamente en estos momentos tenemos muchas presiones y muchas preocupaciones del futuro y pensamos que nada va a estar bien. De las crisis más profundas y de las pérdidas más desgarrosas, podemos encontrar un significado que nos levante y nos haga ver hacia el futuro con otros ojos. Por eso, con todas las pérdidas que estamos viviendo, tanto individual como colectivamente, practiquemos activamente la aceptación que el duelo nos está pidiendo. Vivamos el duelo, sintamos el dolor. No se trata de negarlo, sintámoslo, porque esa es la única manera que podamos pasar a otra etapa de una manera más constructiva y creativa. Según las cifras de la Secretaría de Salud, el 71% de las personas que han fallecido a causa de la COVID-19 tiene que ver con comorbilidades, como hipertensión, diabetes, obesidad y sistema inmunológico deprimido por algunas razones. ¿Qué nos indican estas cifras? La pandemia actual nos está mostrando que hay una pandemia detrás más importante. Es la pandemia de las enfermedades crónicas. No es algo nada más de México, es algo de todo el mundo. Llevamos ya 30 o 40 años teniendo más enfermedades crónicas que antes. Antes las principales enfermedades que nos afectaban o nos ponían en riesgo eran las enfermedades agudas, que son estas de que te da una infección o tienes algún problema y con una medicina te puedes curar. El problema con las enfermedades crónicas es que son enfermedades que duran toda la vida y muchas veces pensamos que ya una vez que te dan, pues no podemos hacer nada al respecto y simplemente pues vamos empeorando con los años. Enfermedades crónico-respiratorias, cardiovasculares, diabetes, por ejemplo, son enfermedades que duran toda la vida y que si no replanteamos nuestro estilo de vida, sí van a ir decayendo. Pero también existe la posibilidad de que si replanteamos ese estilo de vida, podamos mejorar muchísimo más. Las enfermedades crónicas realmente sí tienen que ver con la forma en la que comemos, la forma en la que nos comunicamos con las personas, las relaciones interpersonales, el ejercicio, el sueño, el estrés, son cosas que están afectando nuestro sistema endocrino, nuestro sistema de defensas, toda nuestra fisiología está afectada por esas, digamos, decisiones de estilo de vida. Doctor, la COVID-19 es algo que nos tomó por sorpresa a todos y es algo que podemos calificar como amenazante. A muchas personas les genera no solo angustia, sino también depresión. ¿Cómo usted sugiere que podamos gestionar o lidiar con esta angustia en el momento que uno padece la COVID? Primero que nada, tenemos que entender que la depresión es completamente normal en un momento así. No podemos pretender cambiar tantas cosas tan rápidamente que implican tantas cosas de nuestras vidas y no sentirnos ansiosos, amenazados, deprimidos, enojados. Entonces, aceptar esa emoción es el primer paso y no juzgarnos de sentirnos así. Un gran paso para ello es compartir con nuestros seres queridos el cómo nos sentimos. El segundo paso, existen varias herramientas para poder determinar por qué nos sentimos como nos sentimos y separar cosas que podemos controlar de aquellas que no podemos controlar.
Y lo que normalmente sí podemos controlar es la respuesta inmediata de esa ansiedad que nos está procurando tanta presión. Y ahí existen, por ejemplo, muchas técnicas de relajación, de respiración, de meditación, de oración, que nos pueden ayudar a darle un significado real, pero también de algo que podemos crear a futuro y que no necesariamente va a ser todo negativo o negro. Por eso siempre nos dicen cuando estamos estresados, respire, respire, respire. Y eso es algo muy cierto. La respiración tiene todo un mecanismo interno que hace que el sistema parasimpático del cuerpo con el sistema simpático, que son los que regulan las respuestas de estrés y de defensa hacia el mundo, se regulen. Si pasamos toda la vida en el sistema que está, digamos, diciendo, esto está peligroso, aquí tienes una amenaza, esto te va a ir muy mal, si pasamos crónicamente la vida así, como muchos de nosotros la vivimos, nuestro sistema empieza a cobrarnos factura, porque no está diseñado para tener estrés todo el tiempo. Tenemos que descansar. Hay un usuario en redes que nos pregunta qué se debe hacer para controlar la depresión como sociedad. En México y en todo el mundo realmente vivimos colectivamente con un grado de depresión importante. A mí no me gusta nada más describir el problema y decir, bueno, ahí está la depresión. Lo que sí me gusta es decir, aceptemos ese problema y veamos cómo colectivamente podemos también legitimizarlo. Legitimizarlo significa el permitir que esas cosas sucedan y no decir, es que tenemos que ser fuertes, es que no podemos mostrar emociones, porque otra vez estamos negando una emoción que ahí está. Entonces, colectivamente tenemos que hablar de esta vulnerabilidad que estamos viviendo, al mismo tiempo que solitos podemos crear nuevas narrativas de amor, de esperanza y de crecimiento. Entonces, no hay que tenerle miedo a hablar de que estamos tristes o enojados. Y yo creo que cuando eso es genuino y natural entre nuestro círculo de amigos, de familiares, normalmente los ánimos empiezan a cambiar y generamos una nueva perspectiva de ver hacia adelante. Pero tenemos que tener otra vez esa observación para no caer en un lugar o de negación de emociones o de simplemente quedarnos en puro sufrimiento y puro emoción negativa. La otra cosa que es muy importante es que la gente no siente o cree que el estado físico de salud del cuerpo, del sistema inmunológico, esté tan relacionado a lo que está sucediendo aquí en la cabeza. ¿Cómo evitar que el miedo se instale en nosotros, provoque esta angustia? Porque la gente tiene miedo, como usted decía, a enfermarse con esta COVID-19. Tal vez no podemos evitar, pero sí podemos, digamos, ver en conciencia, ¿no? Hay miedos que no vale la pena darle nosotros una historia mayor. Siempre hay riesgos y no vale la pena decir como no hay riesgos, a mí no me va a pasar nada. El riesgo siempre está ahí, pero lo que tendemos a hacer nosotros, y también porque viene de este cerebro que está diseñado o evolucionó de manera que quiere protegernos de las cosas, lo que hace es todo preocuparnos de más y normalmente va a acrecentar los problemas posibles porque nos quiere mantener en alerta, porque esa es su manera de hacernos sobrevivir. Entonces, lo que yo recomiendo ahí es tratar de primero relajar, y hay varias técnicas, y después volver a revisitar las cosas que nos están dando miedo y tratarles de darle su sana proporción y decir, sí puede suceder eso, pero no es seguro que va a suceder. Y yo puedo hacer algunas cosas que podrían prevenir o evitar que eso suceda. Y entonces te empoderas y encuentras un lugar donde tú puedes actuar. La otra cosa es que las emociones son contagiosas. Y si estamos contagiados entre nosotros de miedo, de preocupación, de ansiedad, aunque no queramos, aunque tengamos una mente muy sana y muy cuerda, la emoción se me va a pegar. Claro. Y a veces cargamos emociones de nuestro entorno y no porque nosotros las creemos o las creamos nosotros. Y la tercera cosa es la cantidad de información. Tenemos tanta información que nos llega por el celular, por las redes sociales, por las noticias, y nuestra cabeza tampoco está diseñada para poder hacer sentido de tanta información y normalmente se va a ir a las noticias que más te preocupan, que más te dan miedo. Esa es mucho la técnica de los medios de comunicación, darte información que te dé miedo porque saben que eso es lo que te va a cobrar atención. Entonces, una de las recomendaciones suyas es no infoxicarse, como se llama. Cuéntenos de eso. La infoxicación es este fenómeno de que estamos intoxicados de tanta información. Y tanta información lo que hace realmente es contaminarnos. Y entonces aquí la idea no es olvidarnos del mundo. No voy a leer noticias porque otra vez estamos negándolo.
pero tampoco es estar 24 horas pegados a los noticieros, 24 horas pegados a mis redes sociales, porque estamos recibiendo estímulos que nos mantienen estresados todo el tiempo. Y a veces, la mayoría de las veces, es innecesario. Volviendo al tema del miedo, doctor, ¿hasta dónde es útil y beneficioso para el ser humano tener esa sensación de miedo y de riesgo al mismo tiempo? Qué buena pregunta. Una de las cosas que el miedo hace es precisamente tenernos en este estado de reacción y de estar en estado de vigilia de qué me va a pasar, ¿no? Imaginándonos que nos va a realmente pasar lo peor. Y el punto de equilibrio se da cuando, si estás todo el tiempo viviendo en miedo, ya nos pasamos de la raya. Porque entonces tu cuerpo ya está en un lugar donde no se va a poder recuperar, nuestras capacidades cognitivas se van a reducir y nuestro sistema inmunológico también se va a afectar. Porque el sistema inmunológico requiere de este descanso después de un periodo intenso de estrés. Entonces, si tú estás todo el tiempo en emociones tan fuertes de amenaza y de miedo, tu cuerpo va a irse debilitando. Y por eso hay una pandemia también de miedo que deprime los sistemas inmunológicos y que hace que entonces seamos más susceptibles a las complicaciones del virus. Esto no es para asustar, simplemente es para decir, seamos juiciosos en cuánto miedo estamos permitiendo tener. No significa que lo que está sucediendo no es verdad, pero si lo interpretamos siempre como que lo peor va a suceder, nuestro cuerpo nos va a creer y vamos a vivir en ese estado de constante amenaza, lo cual se vuelve muy insano. Le propongo, doctor, hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Volvemos en unos instantes. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos conversando con el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Es el doctor Víctor Saadia. Gracias por continuar con nosotros. Esta plática está bastante interesante, doctor. Nos quedamos en un tema que usted estaba desarrollando y le quiero preguntar, ¿cuál es la relación entre las enfermedades físicas, los padecimientos, las comorbilidades, etcétera, etcétera, y la mente humana? Por mucho tiempo hemos pensado que el cuerpo y la mente están separados, como si tenemos problemas físicos y tenemos problemas mentales y se pueden tratar por separado. Tu médico tal vez te dijo, tú tienes depresión o tú tienes ahí un problema psicológico, vete con el psicólogo o vete con el psiquiatra, porque yo eso no te puedo ayudar. Y el psiquiatra igual, te diría, pues vete con el especialista de algo del cuerpo. Pero realmente estas dos cosas están muy interrelacionadas. ¿Por qué? Porque la mente y el cuerpo son una y la misma cosa, también físicamente hablando. Y nosotros las emociones pensamos que no son cosas físicas, pero el miedo, la tensión, la alegría, son hormonas, son neurotransmisores que están sucediendo. Y esos neurotransmisores interactúan con las demás proteínas y células y sistemas del cuerpo para generar ciertas cosas. La otra cosa es que la mente, si estamos en un estado de depresión, de enojo, siempre está interpretando su vida y el ambiente como un lugar muy de amenaza. Y eso hace que todo nuestro cuerpo físicamente se prepare para correr o para pelear. Eso es un instinto que tenemos desde nuestra evolución desde hace miles de años. Entonces, si no corregimos estos miedos o le cambiamos la historia a estos miedos, nuestro cuerpo otra vez va a estar tratando de luchar contra un escenario que fue mentalmente creado, porque a lo mejor no hay tanta preocupación en el mundo real y nuestro cuerpo va a estar haciendo eso. Muchas enfermedades se desatan porque hay ese tipo de emociones. Y otras enfermedades no es que se desaten, simplemente te conducen a hábitos y costumbres que eso sí te llevan a las enfermedades. Si estás enojado, si estás preocupado y si estás ansioso, vas a comer de manera distinta, vas a dejar de hacer ejercicio, no vas a dormir bien, vas a lo mejor a dañar tus relaciones interpersonales. Eso es lo que hace que las enfermedades crónicas se desarrollen y se perpetúen, que las cosas mentales pues siempre están ahí y como no se resuelven, los comportamientos se perpetúan. ¿Estrés? El estrés o el manejo del mismo es fundamental. El estrés es algo que todos vivimos
Y de cierta manera necesitamos estrés porque eso nos hace adrenalina, reaccionar. Exactamente. Entonces lo que venimos diciendo aquí es que no nos pasemos de estrés porque eso nos va a afectar todos nuestros sistemas. Y para ello hay muchísimas técnicas que yo lo que invito es a probarlas. Desde, primero, aceptar que el estrés está ahí y en segundo lugar, practicar la respiración, practicar la oración, practicar la meditación, practicar algún arte, danza, música, cualquier cosa que haga que tu sistema se ponga en un estado de calma, de creatividad. Cada quien busca su propia solución en ese sentido. Mucha gente, por ejemplo, se intimida cuando le dices, siéntate ahí 10 minutos y nada más respira y cierra los ojos y no pienses en nada. Imposible. Para muchos de nosotros es imposible. Pero meditar también puede ser escuchar una canción y ponerte a brincar. Meditar también puede ser el verte en el espejo y decirte palabras bonitas. Meditar también puede ser conectar con una persona y no decir nada y nada más estar enfrente de viéndonos a los ojos. ¿Por qué? Porque eso hace que nos calmemos, eso hace que nuestro sistema regrese a un estado de descanso y eso es muy positivo. ¿Cómo debe explicarse todo? Desde la COVID, desde el encierro, todo, incluso el duelo, la pérdida a los niños. Mira, yo tengo una perspectiva pedagógica un poquito inusual, en el sentido que yo creo que los niños hay que decirles las cosas de manera que lo entiendan, pero sin esconder, sin tratar de manipular la verdad, porque los niños son inteligentes y están viendo y sobre todo nos ven a nosotros adultos y saben cómo estamos reaccionando y no se les puede mentir a los niños. Entonces, lo que sí se puede hacer es contar historias, narrativas y mostrarles que a pesar de que hay mucho dolor, sufrimiento, pérdida, miedos, ansiedades, también hay unión, también hay amor, también hay creatividad, también hay esperanza y también hay suficiencia. ¿Sabes? Esto es algo que se nos olvida. Nosotros somos suficientes dentro de nosotros y muchas veces nuestros niños crecen pensando que no son suficientes. Es cierto. Porque como adultos no nos sentimos suficientes. Nos falta algo, no soy lo suficientemente guapo, lo suficientemente flaco, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitoso. Y yo siento que no soy suficiente y voy caminando en la vida como si no soy suficiente. Eso nuestros hijos lo aprenden desde muy chiquitos y tiene una repercusión muy grande en cómo van a conducir su vida. Hoy, en el COVID, tenemos esta oportunidad de ver esta narrativa que está sucediendo y sabemos que hay muchas cosas negativas, pero también podemos construir nuevos mundos posibles y podemos invitarlos a ellos a co-crearlos con nosotros y que cuenten sus historias de crecimiento y de desarrollo al mismo tiempo que aceptamos que a lo mejor están muy sacados de onda porque no pueden ir a la escuela, porque no pueden estar con sus amigos, porque también a ellos se les movieron sus realidades. Entonces, invitarlos con nosotros a esta plática hace que los niños realmente puedan, pues sí, como decías, vivir los duelos y construir las nuevas historias hacia el crecimiento y hacia el futuro. Y que mañana en 5, 10 o 20 años recuerden esta época no necesariamente como una catástrofe, sino como un lugar donde yo aprendí muchas cosas, me valí por mí mismo, aprendí a sentir desde otro lugar, porque esa es otra cosa que ahorita voy, y entonces creé un futuro que yo pude ser partícipe en esa creación. Y nada más te tomo ese punto. A los niños yo no creo que hay que decirles que llorar, por ejemplo, es de niñas. Claro. Que expresar emociones es de debilidad. Eso se le pone mucho a los hombres niños, ¿no? Por ejemplo. Es un error que muchas familias cometen. Y tiene unas implicaciones muy, muy, muy fuertes. El gran regalo que le podemos dar a nuestros hijos es mostrarles nuestra vulnerabilidad, mostrarles que también nosotros sentimos y tenemos miedo. Y está bien expresarnos así. Eso no significa que nos vamos a pasar toda la vida llorando. Pero si no lloramos un ratito, no podemos ver una nueva perspectiva o simplemente negamos una realidad que toda nuestra vida nos puede perseguir por no conectarnos emocionalmente con un mundo que nos está realmente moviendo. Eso es muy interesante lo que nos acaba de explicar, doctor. Y yo quiero retomar el tema de lo que es la suficiencia y estos nuevos mundos posibles, digamos, ya no solo en los niños. Algunas personas no entienden esto del confinamiento y no son capaces de aprovechar el confinamiento para hacer alguna otra cosa. ¿Usted cree que se puede hacer un nuevo mundo posible en ese pequeño espacio del confinamiento cuando nos enfermamos de la COVID? Es algo que tenemos que hacer, no queda de otra. ¿Es confinarse en la casa o estar en el hospital? Es una gran pregunta.
Yo creo que nosotros, en gran medida, sin negar la materialidad del mundo, somos las historias que nos contamos de nosotros mismos. Y particularmente hablamos de niños, y los niños pueden estar igual de felices a veces jugando en una caja de cartón, como si están corriendo en una playa libremente. No estoy prefiriendo una a otra, pero en sus mentes hay una historia que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, desde la manera en la que hablamos del confinamiento como un confinamiento, ya psicológicamente nos estamos poniendo en un lugar donde estoy restringido, atrapado, en cuarentena. Esas palabras construyen estas historias. Si no podemos hacer nada ante el confinamiento físico, sí podemos hacer mucho ante el confinamiento emocional, confinamiento de relaciones interpersonales, confinamiento del conocimiento. ¿Cuánta gente ahorita no está aprendiendo un nuevo arte, está descubriendo una nueva pasión, está relacionándose con personas que nunca antes lo había hecho desde un lugar tan profundo? Entonces, yo sí creo que ese mundo es posible. No es fácil porque no estamos acostumbrados, pero ese es el gran secreto y podría ser un gran superpoder. El saber que uno es suficiente dentro del espacio tan pequeño como me puedan poner. Y si mañana me dejan salir, voy a ser esa misma persona y no depender de todas estas estructuras de afuera para definir quién soy. No es un viaje fácil, pero juntos se puede lograr. Y la salud depende mucho de esa narrativa y ese cuento que nos podemos contar. Y estamos en un viaje en estos momentos, doctor. A partir de lo que usted dice, usted nos ha dicho que hay que cambiar hábitos de higiene, hábitos de alimentación. ¿Esto es un viaje nuevo hacia el futuro? Siempre estamos viajando. A veces olvidamos que tenemos el volante también nosotros. A veces pensamos que estamos en el viaje de alguien más, en el tren de alguien más. Es cierto. La idea de hacia dónde tengo que ir. Si mi papá, por ejemplo, es diabético, yo me diagnostican diabetes, podría pensar que pues lo que él vivió, yo voy a vivir igual. Y entonces, naturalmente voy a irme hacia ese viaje. Entonces yo lo que digo es, siempre estamos en un viaje, pero tenemos la posibilidad de tomar el control de algunas cosas de ese viaje y decidir hacia dónde quiero yo ir, o cómo me quiero sentir, o cómo quiero reaccionar ante ese mundo que me está llevando a un lugar que es incierto. La creación de nuevos hábitos a los cuales usted se refería antes, ¿usted cree que empodere a las personas como para revertir las enfermedades o al menos mantenerlas bajo control en ese viaje? Definitivamente, y eso es algo que he hablado mucho en mis investigaciones y por eso estamos en la Asociación Mexicana de Medicina y Estilo de Vida, porque creemos que la enfermedad crónica, algunas, pero las principales, son reversibles con estilo de vida. No es algo fácil, porque hablábamos de identidad y hablábamos de que tenemos que cambiar cosas fundamentales de nosotros. No es dejar de tomar 2 refrescos y empezar a tomar un refresco al día. Es un cambio fundamental, pero es posible hacerlo. Y entonces para nosotros es importante dar ese rayo de esperanza, porque muchas veces ni siquiera nos dicen que es posible. Pero nosotros conocemos a cientos de pacientes que gracias a que les dieron un diagnóstico y les dieron las herramientas y se pusieron a hacer la chamba, porque no es fácil, lograron no solamente cobrar conciencia de sí mismos, sino también disminuir los riesgos y a veces hasta revertir los indicadores numéricos de sus enfermedades. ¿Lo tienen demostrado? Efectivamente, la ciencia ha demostrado que es posible y que no se necesitan cambios complicados. Eso no significa que no sean fáciles. Otra vez, retomando la nutrición, el ejercicio, el estrés o la relajación, las relaciones interpersonales, el sueño y obviamente dejar sustancias nocivas como el tabaco y tal vez el alcohol. Todas esas cosas en combinación tienen ese potencial. Usted ha escrito en su libro Estilo de Vida en Conciencia que justamente no hay que pensar por qué viene a mí la enfermedad, sino para qué viene a mí. Explíquenos eso un poquito, doctor. Ese es un concepto profundo pero muy significativo para mí. La enfermedad, así como cualquier otra cosa que nos pasa que es negativa en nuestra vida, siempre tiene la posibilidad de traernos cosas buenas. Y si nosotros vemos la enfermedad, la que sea, como un lugar donde también podemos aprender, cambiar, mejorar y crecer, podemos hacerlo. Si creemos que la enfermedad nos va a traer pura tristeza, depresión y pérdida, nos va a suceder. Entonces yo guardo la proporción porque aquí, y lo digo con mucho amor, mucha humildad y con mucho respeto, porque hay muchísimas circunstancias que a veces no están en nuestro control. Pero dentro de todas ellas creo que siempre se puede contar una historia que no sea nada más de pérdida, sino también
de crecimiento. Y para mí ver la enfermedad como camino te hace posibilitar la idea de que a lo mejor algún día puedas agradecer la enfermedad como el camino a la conciencia, como el camino a una vida más feliz y más presente. Pero bueno, esto es una invitación y no es de ninguna manera una manera de decir lo tienes que hacer, pero sí decirle a la gente existe ese camino y hay cientos de pacientes que lo han logrado. Digamos que estamos en el momento de cambiar la forma de ver y vivir la vida. Definitivamente, cuando las estructuras externas a nosotros están tan desestabilizadas, nuestra identidad, nuestra historia se pone también en tela de juicio y nos permite hacer cambios, nos permite decir, eso no me sirve, quiero crear otra cosa, quiero inventar otra cosa. Entonces aprovechemos este momento para dejar esas cosas que no queremos ser y empecemos a crear las que sí queremos. Doctor, esto me recuerda a William Shakespeare, que alguna vez escribió, sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. Me imagino que esto le haya servido de inspiración a usted en la vida por todo lo que nos contó. Un último mensaje para cerrar nuestro programa. ¿Qué nos recomienda? ¿Cómo vivir más saludable? Vivir más saludable no necesariamente es lo que haces, sino lo que eres. Y para mí el bienestar es un estado de conciencia, es entendernos que estamos en un viaje, es entendernos que nunca vamos a llegar a ser perfectos, es voltear hacia adentro y conocernos, es hablar de potencialidad, de ese quién podemos ser, y también tener la paciencia, la humildad y el entusiasmo de construir un mundo y una persona hacia donde yo creo que la quisiera llevar. Siempre es posible y para mí el bienestar es más ese estado de conciencia que todos los hábitos que estemos haciendo en el mundo. Entonces, tenemos que lograr estar en ese estado de conciencia. Doctor, muchas gracias. Y a usted, televidente de Telesur, le decimos que nos vemos en una semana para seguir hablando de la COVID y los manejos que tenemos que tener. Hasta la próxima.